Hola, buenas tardes. Soy Fernando Sánchez Pintado y vengo a ofrecerles una visión, lógicamente desde mi punto de vista, de la última novela que he escrito, que es la última vez que veremos el mar. En fin, es una novela que como su propio nombre viene a reflejar, no es precisamente una novela de formación, de juventud, que llega a alguna, sino más bien una reflexión acerca del tiempo que al mismo tiempo obliga en un determinado momento a pensar que se puede volver a empezar. Continuando con lo que acabo de decir, es una obra que, digamos, que presenta dos aspectos. Un aspecto que aparentemente es intimista, que es el de la reflexión sobre lo que acaba, sobre el tiempo, y que se articula en torno a una larga espera, es decir, desde la primera página hasta la última, de un amor que se creía olvidado, de un pasado que se creía borrado para siempre, pero que vuelve. Y vuelve trastornando la vida de seguridad y tranquilidad en la que creía vivir nuestro protagonista. Pero al mismo tiempo también es un retrato de los años 80, de la consolidación de la democracia en España, donde, bueno, mejor dicho, un retrato más bien esperpéntico del poder y de la soledad en la que vive el protagonista en ese mundo que se está formando entonces, que aparentemente ofrece todas las seguridades y, como ocurre con la llamada que le altera la vida, tampoco es así. En fin, por lo que acabo de decir, podría tenerse la impresión de que es una novela pesadota, cargada de reflexiones, creo que no. Creo que es fácil de leer, incluso podríamos decir entretenida y llena de humor, un humor un poquitín ácido, o bastante ácido, pero humor al fin. Bueno, sin embargo, lo que sí he pretendido, espero haberlo conseguido, evidentemente me gustaría, lo que sí he pretendido es que más allá de la anécdota se contará algo que es de los años 80, de hoy, y por desgracia o por suerte, según los aspectos de que se trate, de siempre. Bueno, para explicarlo mejor voy a hacer a ver si tengo buena memoria y me acuerdo de la cita con que encabezo el libro, que es de Hannah Arendt, que dice, si no es literal, pues es muy aproximada. Dice: como el hombre lleva dentro siempre un interlocutor del que nunca podrá librarse, más vale que viva que no viva con un asesino o un falsario. Claro, es una cita, el pensamiento de Hannah Arendt en este terreno es fortísimo y evidentemente equiparar a un asesino con un falsario tiene su intríngulis. Nuestro personaje, el personaje Horacio Salgado de la novela, es un falsario, no es un asesino. Entonces, ¿por qué a Hannah Arendt asimila o pone un no, asesino o falsario, no es un i? Porque el daño que hace el falsario va mucho más allá del mentiroso, de la mentira. No es una mentira normal, de cortesía, de piadosa, ni siquiera es un mentiroso creativo, pues como el de, no sé, el impostor de Manuel Carré o el adversario. El impostor es de Cercas. Bueno, no es eso, es mucho más. El falsario lo que hace es no solo lo que dice es falso, sino que falsifica la propia realidad. Entonces, el personaje central de esta novela falsifica la realidad. Y por eso es un reflejo, eso es lo que he pretendido, del mundo social, del poder en definitiva, que falsifica también no solo lo que dice, sería la mentira, que es algo muy común, todos los días lo vemos, sino falsifica aquello de lo que habla. La realidad termina estando transformada en sus manos. Entonces, no hay que asustarse, quiero decir, esto está hecho con anécdotas, con una narración en la que, por decirlo de alguna manera, es el pan nuestro de cada día. Lo anecdótico, digamos, de cualquier novela, la forma en que los personajes viven su vida y la historia es contada,
se pone, por ejemplo, de manifiesto en un elemento central de la novela, que es el naufragio de un buque, el Casón, que ocurrió, me parece que creo recordar, porque me he tenido que documentar ampliamente sobre este asunto, el 6 de diciembre del 86. Bueno, entonces, esto, un naufragio más en la Costa da Morte. Luego tenemos sucesos mucho más recientes y mucho más, por desgracia, más duros. Y en este caso he escogido este naufragio porque en el mar la catástrofe fue menor. Y curiosamente la actuación de los poderes públicos, variados, fue tal que lo convirtieron en una catástrofe en tierra. De tal manera que una mala gestión de un asunto que podría haber sido resuelto con prudencia, sin causar un daño ecológico, al tratarse de tal manera, por eso, y eso es lo que trato de ofrecer, una visión esperpéntica del poder cuando actúa desmesuradamente, cosa que es frecuente, provocó, por ejemplo, la evacuación sin orden ni concierto de más de 15.000 personas. Y aunque no os lo cuente en la novela, llevó, por ejemplo, al cierre de Alumina Aluminio, que fue una catástrofe económica para Galicia. Pero eso no viene en la novela porque no venía, porque, digamos, todos estos sucesos están novelados para justamente reflejar el lado social, el lado político, el lado de lo que ya desde las primeras páginas está viviendo el personaje central, que es una representación del poder, del nihilismo del poder, de cuando el poder se separa de los ciudadanos y deja de cumplir la función estricta de servirlos. No es el elemento, aunque es un elemento central de la novela, porque es la bisagra que une los dos mundos, sin embargo, mi propósito inicial era una llamada que llega, una espera muy larga y un final que hace volver el tiempo pasado, pero claro, el tiempo pasado no vuelve igual. En el suceso que aparece en la novela, que es del año 86 con el Casón, y otro que todos tenemos en la memoria, que es el del Prestige, la similitud es no tanto por la carga o el contenido del buque, que pudiera ser o no más o menos peligroso, sino porque la actuación de quien tiene la responsabilidad, que es los poderes públicos, Estado, comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Su forma de actuar fue tal, en ambos casos, que provocó una catástrofe. En el caso del Prestige fue una catástrofe ecológica y en el caso del Casón, dado que, como se puede ver en la novela, que tampoco voy a desvelar ahora, no era de esa naturaleza, provocó una catástrofe en tierra para los ciudadanos. Quiero decir que estoy hablando de pequeñas poblaciones como Cee, Muxía, etcétera, que abandonaron de la noche a la mañana, aterrorizados por la mala gestión del propio gobierno, autoridades variadas, abandonaron sus casas con graves riesgos. Cuando acabo de mencionar la cierta similitud entre el Casón y el Prestige, he querido recalcar que aquello que más no solo les une el mar, la Costa da Morte y los riesgos que tiene siempre la navegación en esa zona por estar posiblemente mal organizada desde in illo tempore. Pero sobre todo lo que quería, la similitud profunda es que los poderes públicos en ambos casos, y hablo de poderes públicos, pues no se puede hablar solo de Estado, de Gobierno de España, sino que también hay comunidades autónomas, es decir, mejor poderes públicos. Y si me apuran, pues casi también el poder mediático. Todo juega y todo crea un clima que lleva en este caso pues, a una catástrofe en tierra. Bien, pues, la similitud entre ambos sucesos transcurridos 20 o 20 y tantos años, bueno, no me acuerdo cuántos, no es casual. Quiero decir, evidentemente por mi edad pude vivir aquellos años, no como dicen ahora los cronistas deportivos, en primera persona. No sé cómo se va a vivir en tercera persona, por ejemplo, pero bueno, lo viví. En este caso, además, tuve que documentarme porque, lógicamente, ni me acordaba ni venía al caso todo ello. Había que tener un detalle de todo lo que ocurrió. Sin embargo, y pensando, es decir, que en la novela
hay tejemanejes políticos, hay formas de corrupción larvada y otra menos larvada, más clara, que aparecen en la novela. Y como ahora esto se ha convertido pues es un lugar no ya común, sino una primera página todos los días en la prensa. Uno dice, caray, ¿y es que ahora hay y antes no había? Claro que había. Lo que pasa es que no era de la misma manera. Digamos que en los momentos que transcurre esta novela, en el periodo de los años 80, hay un inicio de estas formas de corrupción que luego han adquirido dimensiones verdaderamente inusitadas, o que desde luego no esperábamos entonces. Claro que se podía hacer, hoy está al cabo de, también otro lugar común ya, que qué mal se hizo entonces. La Constitución del 78, los primeros gobiernos socialistas fueron un desastre, y de hecho en esta novela hay una crítica evidente y abierta de algunos aspectos de aquel periodo. Pero una cosa es la crítica de algunos aspectos y otra la descalificación. Yo no pretendo, ni soy quien, ni en una novela es el lugar para descalificar nada ni a nadie, sino de lo que se trata es de exponer, de reflejar algunos aspectos para que sean un motivo, bueno, de reflexión o de comparación y tal. Yo, desde otro punto de vista más personal, que tiene que ver muy indirectamente con la novela, yo creo que simplemente es uno, digamos, tanto Candado del 78, tanto la Constitución no sirvió de nada, etcétera, etcétera, pues a mí, en el mejor de los casos, me pareció una exageración, digamos, adolescente. A ver, bueno, como digo, claro, una novela no es, ni puede, ni debe ser, en mi opinión, un aleccionamiento del lector. No es una reflexión articulada como puede ser un ensayo, una obra filosófica o similar, sino un trozo de vida que al darle una forma literaria puede ser comprendida de manera, digamos, entre comillas, universal. Me explico. La vida ordinaria, la que todos vivimos, la vida, punto, no hay forma de saber dónde empieza y dónde acaba. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? Es un flujo, es un continuo en el que pues, las personas, todos nosotros, pues nos vemos por un lado arrastrados, por otro lado tomando decisiones que no sabemos ni a qué conducen ni por qué, muchas veces, otras nos hacemos una vaga idea. Bueno, pues una novela o cualquier obra, vamos, llamando novela a un género literario inmenso donde cabe prácticamente todo. Una novela lo que hace es acotar ese flujo de vivencias, de pensamientos, de sensaciones y darle un sentido, una forma, de tal manera que el lector pueda reconocer en ello algún sentido que tenga que ver con él y con la realidad que le rodea, valga la redundancia. En ese sentido, ni la literatura puede estar en una torre de marfil, ni es un instrumento para cambiar el mundo, la realidad, la política. A veces pongo este ejemplo, que no entre una novela de Zola y una de Proust no hay, la de Zola no es más social que la de Proust. Dice, hombre, pero es que Proust, en busca del tiempo perdido, pues mire, si se fija usted verá que no solo por la forma, por cómo, nos hace ver el mundo después de otra manera, nos hace entender el paso del tiempo, la recuperación, el papel de los recuerdos, el amor, etc. Pero además de eso, es que es un retrato absolutamente fiel, no en el sentido fotográfico, de finales del siglo XIX, principios del XX. Bien. La novela o la obra de ficción no está para eso, no está para reflejar, pero a través de ella se accede. Hoy a la inversa, yo, digamos, por mi formación o por mi deformación, la primera vez que leí, y no sin dificultad, comienzo de la fenomenología del espíritu de Hegel, aunque lo que digo es algo ya muy conocido, tuve la impresión de estar leyendo una novela. Es decir, la filosofía también a veces tiene un aspecto novelesco, en que lo que pasa es que evidentemente son dos ámbitos y bueno, no tienen,
En fin, que se pueden llevar bien, pero no son intercambiables. En fin, siguiendo con lo que decía de Hegel, también es cierto que hay muchas influencias, directas, indirectas, conscientes o no, de otros autores, de novelistas, de poetas. Lo que pasa es que yo en esto me parece, no pondría la mano en el fuego, pero me parece que a veces, o en mi caso es así, un autor, un escritor puede entusiasmarme y sin embargo dejar menos huella en la forma en que yo escribo. Y por el contrario, a lo mejor hay otros que no me entusiasman tanto que dejan más huella. En general, bueno, en fin, la literatura, cualquier obra buena, me interesa. ¿Con qué medio he tenido más trato, más próximo? Pues hombre, sobre todo, aunque la literatura anglosajona, tal, sobre todo con la literatura francesa y alemana. Bueno, también con la española, por supuesto. Pero por mencionar y por sacar un poco los pies del tiesto, es decir, a mí posiblemente el escritor que más me gusta todavía es Samuel Beckett. Sin embargo, de manera directa no se podrá encontrar una referencia o un contagio en esta novela, que es una novela más bien realista y con mucho menos sentido del humor que Beckett, al que, no sé por qué extraña razón, se le considera un autor serísimo, cuando la verdad es que tiene un sentido del humor muy agudo. En fin, no solo pero lo quiero poner como ejemplo de aquello que puede interesar muchísimo a un escritor y que a veces no se refleja de manera inmediata y directa. Todo Beckett. Pero evidentemente, claro que la espera en esta novela es fundamental, en La última vez que veremos el mar es fundamental, y en Beckett la espera, no solo por Esperando a Godot, sino en toda su novelística. O, en fin, y por poner un ejemplo de, en fin, en La última vez que veremos el mar, las relaciones de pareja, en fin, están vistas de una manera también, a veces casi esperpéntica, y claro, si uno piensa en Oh le beau jour de Beckett, pues un destrozo para las relaciones conyugales como ese yo no he leído nunca. Pero bueno, no solo es Beckett, es un ejemplo de cómo se pueden articular influencias que terminan siendo absorbidas, metabolizadas o no bien comprendidas, por ejemplo, podría ser mi caso. Como decía al comienzo, la novela sigue desde la primera hasta la última página un hilo conductor que es la aparición de un amor que se creía, el personaje principal, Horacio Salgado, creía haber borrado para siempre y que cuando aparece súbitamente le cambia la vida. Bien, cuando digo que cambia la vida, en realidad cambia poco. ¿Por qué? Porque lo que le cambia fundamentalmente es la seguridad con que vivía su vida. Cree que aquello puede hacerle un personaje que, como Horacio Salgado, que es la fortaleza vacía, la soledad del poder. Él piensa que o se domina o se es dominado, y ha optado por dominar, y de repente vuelve aquel amor que fue lo único que en su vida había sido distinto, pues eso hace que el suelo se mueva bajo sus pies. Entonces, ¿quién es Teresa? Pues eso lo tiene que descubrir el lector leyendo la novela, evidentemente, pero lo que sí le puedo decir es que Teresa es la presencia de lo ausente. Y claro, se decía, joder, qué pretencioso. Digo, bueno, de acuerdo, pero es que es así. ¿Y por qué? Y al mismo tiempo, esa presencia de lo ausente, que tiene un aire hasta cierto punto onírico, aunque es muy real todo lo que ocurre en la novela, no su sueño, en realidad lo que provoca es el volverle a hacerse sentir, no, mejor dicho, que se sienta culpable el personaje Horacio Salgado, que creía haber
suprimido de su vida cualquier sentimiento que fuera de culpabilidad, de empatía, de comprensión, que no fuera intelectual. Bueno, pues eso es. ¿Vuelve el amor? Sí. ¿Por encima de la propia voluntad del personaje? Sí. Pero sobre todo vuelve la culpa y la redención, que no siempre es posible. Bueno, pues la última vez que veremos el mar no solo es la novela de un autor, que soy yo, sino que es la novela de una editorial que pues dirijo, que es Pasos Perdidos. Entonces, este doble papel, que a simple vista podría parecer un poco raro o poco frecuente, no creo que sea tan poco frecuente, pero bueno, me da igual. Quiero decir que hay opciones que hacen, bueno, pues que puedan convivir en un objeto, o en un solo alma, dos pasiones, o dos intereses, si uno no quiere exagerar, el de escribir y el de editar. No son iguales ni mucho menos, pero son de la misma familia. Editar es una tarea muy, muy trabajosa. Por supuesto, las editoriales que tienen más medios, que son más importantes, pues tienen una división del trabajo razonable y que les hace producir pues, buenos o por lo menos muchos más títulos. En el caso de Pasos Perdidos, como de tantas otras pequeñas editoriales, la división del trabajo es lo que uno hace una hora, o lo que hace la siguiente, o lo que hace la tercera, la siguiente hora. Bien, yo creo que tal y como está, digamos, no solo es un problema en España, donde se lee poco, se ha leído siempre poco, pero ahora se lee menos, sino creo que estamos en un periodo que es además creciente y galopante, podríamos decir, en el que la letra impresa parece casi una anomalía. Es decir, todo lo que no sea instantáneo, porque claro, leer exige dos o tres cosas. Leer exige estar sentado, a veces tumbado, pero bueno, reposo, quiero decir. No tener ruidos, no tener mucho, tener una cierta tranquilidad y tener un cierto tiempo. Bueno, pues estos tres, y tener un cierto tiempo porque la lectura va encadenando frases, ideas, en fin. Entonces esos tres elementos, que es tranquilidad, tiempo y un poquito de encierro en uno mismo con la obra que está leyendo, es lo que me parece que está siendo o que corre el riesgo de ser arrinconado y que con un golpe de clic ya uno cree saber todo. Me decía un amigo que alguna gente cree que en Internet está todo y piensa que uno va a Nueva York con la esperanza de encontrarse a un amigo suyo al que podría llamar por teléfono en Madrid. Espera encontrarlo en Nueva York. Es una hipótesis, una probabilidad, pero una entre 100 millones. Entonces en Internet, claro, se puede encontrar todo, siempre que sepa uno lo que busca. Y además de cuando lo encuentra, tiene que tener tiempo para leerlo y tiene que tener tiempo para reflexionar sobre ello. Bueno, pues en el mundo editorial en el que nos movemos, pues esto se va viendo cada vez más arrinconado. Es muy difícil hacer llegar un tipo de literatura, de obras que son necesariamente no, corrijo, actualmente minoritarias. Y bueno, pues yo creo que es una tarea que me gusta y que intentaré seguir haciendo.